Saludos amigos, pues hoy es jueves 26 de octubre y aquí estamos como todas las semanas en Lord Molecula Informa, transmitiendo, ya saben ustedes, desde pues esta cantina, desde Cuchilleros, atrás del Senado de la República, en la calle de Madrid, número 19. Vénganse porque se pone sabroso el ambiente, hay sabrosa 17. Comida. Me dice el doctor que es 17, la calle de Madrid 17, pero a un ladito, no hay problema. Entonces amigos, pues estamos arrancando con pues personalidades, que es el licenciado Pedro Antonio Centeno Gallego, hijo de un buen amigo mío, que lo veo frecuentemente en las mañaneras, y le voy a pedir a Brenda, ¿podrías darle lectura a su semblanza? Y aquí me acompaña para preguntar también nuestro querido doctor. Sí. Gracias por la bienvenida, siempre. Claro que sí, un gusto. Doctor Pedro Centeno Gallegos, desde los 16 años de edad se involucró en el mundo de la política al fungir como observador electoral en Veracruz durante la elección interna del PRD para elegir a su dirigencia nacional en 1999. Fue también subdirector de Participación Ciudadana en Azcapotzalco durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. En 2011, coordinador de promoción y defensa del voto de la elección a gobernador del Estado de México. Un año después, fue coordinador de promoción y defensa del voto en elección presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador. En 2013, consejero fundador del partido Morena. Durante el presente año tuvo a su cargo la coordinación de organizaciones sociales en la campaña de la maestra Delfina Gómez Álvarez, además de que formó parte del equipo de transición de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México. Bienvenido, doctor Centeno. Muchas gracias, buenas tardes ya. Sí. No está fresco, pero ya es tarde. Sí, ¿no? Así es. Saqué a la orden con mucho gusto y muy contento de estar con ustedes en este programa. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. A mí me gustaría que me platicaras sobre tu participación en esta elección del Estado de México, que sin duda para mí pues es la fórmula para obtener el triunfo de Morena en el 2024. Todo el mundo dijo que si se ganaba la maestra Delfina las elecciones era muy probable o casi un hecho que la licenciada, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues llegara a la presidencia en el 2024. ¿Cuál es tu percepción, cuál es tu foda, tu análisis de esto y cómo ves esta proyección de se cumplirá que en el 24 tengamos a una mujer presidenta? Sin duda. Me parece que la elección del Estado de México fue ejemplar para el movimiento y para el partido, ¿no? Porque hay que recordar que Morena tiene esta dualidad de ser un partido. A veces medio gelatinoso, ¿no? De plano. Sí, sin duda la vida partidaria es complicada, ¿no? No es fácil. Yo, como lo decían en la semblanza, me afilié al PRD desde los 15 años. Que es lo que permitía el estatuto, pero pues ya en casa y había política desde los 11 años que yo tenía, ¿no? A los 15 me afilié y viví toda esta etapa del PRD, en su formación, su constitución y su vida partidaria, que fue muy complicada, sí, ¿no? Y que llevó a grandes triunfos, pero a grandes fracasos, sin lugar a dudas. Pero eso, para los que venimos desde entonces, nos enseñó los errores y hay que aprender de ellos para poder corregir. Y en esta parte de la campaña de la maestra me pareció que fue primero fundamental que la elección y la consolidación de la maestra como la propia candidata del movimiento se dio natural, se dio en una unidad de todos los que aspiraban o suspiraban con ser candidatos a la gobernatura, pues se consolidó y con una razón muy sentida. La maestra había ganado en 2017 la gobernatura del Estado de México y había un refrendo de la ciudadanía hacia su aspiración y muchos del movimiento entendimos desde 2018 o de 2012
que hay que ganarle al fraude y a la compra de voto, no solamente al partido en el poder, sino al dinero. Pero creyeron que los debates eran otro elemento en donde decían que este debate lo ganó Alejandra del Morales. Sí, sin duda el movimiento ha roto ese modelo de política. Ese molde donde el político tradicional, cuadrado, habla y tiene muy buen speech y dice y guapo y saluda, eso ya está en el pasado de la política. Y yo que viví muy de cerca la candidatura de la maestra, sentía cómo la gente conectaba, porque la veía al par, como ciudadana, no como política de antaño, como no sé, se me viene a la mente Beatriz Paredes. Morones, ¿no? Pues, No, pues sí. López eso, Portillo, Claro, que fue solito, ¿no? Así es. Y la maestra era eso, inclusive, fíjense qué natural, pero muchos nos seguimos refiriendo a ella como la maestra. Exactamente. No como la política, la gobernadora, Sí, no, la sigue maestra. siendo la maestra, porque sigue siendo una ciudadana que accesó al poder con este instrumento que es un partido político para gobernar a todos. Entonces la verdad es que viendo cómo se dio esta campaña en el Estado de México, pues marca un precedente y un ejemplo hacia la elección de 2024, donde vamos unidos, vamos entendiendo con claridad que se les va a ganar a los de dinero de siempre, que ahora están disminuidos porque no tienen las arcas del presupuesto, que lo que les quedaban eran las arcas del presupuesto del Estado de México, que por cierto dejaron saqueado. Claro. Eso voy. ¿En qué estado está el Estado? Pues nos tocó ver el tema de la transición en el Estado, específico en el tema de salud, ¿no? Y les puedo decir que pensábamos que estaba mal, pero está de la chingada. Realmente sorprende. Cuando uno cree que eran malos administradores, resulta que eran malos administradores, más corruptos, más nepotismo, mal. Y para darles un ejemplo muy claro y un dato duro, el catálogo de medicamentos y de insumos de salud en ISEM, que es el Instituto de Seguridad Social de los Mexiquenses, tiene un catálogo de 1,200 claves y hay en desabasto 900 claves. Entonces, si acaso había curitas y agua oxigenada, Claro. Eso pues, nos alarmó y pues se dio a la tarea junto con la gobernadora, con la maestra, de poder empezar a subsanar para que se pueda comprar el medicamento y se llegue al abasto. A nivel nacional estamos trayendo un abasto de 97, 98, 95% en clínicas. El tema del ISSSTE que me toca ver de refilón, pues traen un abasto ahí del 97% con las compras consolidadas que se han dado con el gobierno federal, ¿no? Y no es posible que en el estado pues no haya el suficiente abasto, y curiosamente de los medicamentos que sí hay sobreabasto. Entonces compraron de más. ¿Presumes alguna comisión, algún...? Sí, por supuesto, me parece que el tema es de corrupción. Fíjense que algo que se detectó cuando se hace el análisis de cómo está el sistema de salud en el gobierno federal, pues es que la discrecionalidad de que cada instituto pudiera comprar medicamentos genera que haya una corrupción rampante. Si se compra ácido acetil salicílico, que es aspirina, y el ISSSTE compraba sus aspirinas, el Seguro Social sus aspirinas, Sedena sus aspirinas, Marina sus aspirinas, ISEMIN sus aspirinas y ISEN sus aspirinas. Estamos hablando de 6 sistemas de salud que compraban por separado la misma aspirina, 500 gramos, tableta de aspirina, y veías que uno los compraban en 50 centavos, otro en 1 peso, y había quien la compraba en 8 pesos, ¿no? O 1,000 pesos. O 1,000 pesos. Y acababas viendo pues, que esta discrecionalidad abonaba la corrupción. Y lo que se hizo por decisión del presidente es que se tomara una compra consolidada, se comprara de todas las instituciones y generáramos un ahorro, porque compras por mayoreo, haces una sola licitación y después distribuyes. Ahora el problema de distribución fue que el Estado no tenía quien distribuyera y siempre se estaba dependiendo de terceros. Es ahí cuando el presidente toma la decisión de que Birmex se convierta en la empresa distribuidora de insumos de la salud de todo el país, con el compromiso de llegar a la última milla.
y hacía el símil de que si la chica Coca-Cola llega a los altos de Chiapas, pues ¿cómo no va a llegar una la mesa? aspirina o el antibiótico, ¿verdad? Sí. Doctor Centeno, si bien el triunfo de la maestra Delfina y en consecuencia Morena en el Estado de México marca un parteaguas político por todo lo que representó la historia del PRI durante 94 años de gobierno en esta entidad, ¿no cree también que es un gran reto, es como una papa caliente porque le deja una deuda de 59 millones de pesos, deja 10 hospitales sin construir, sin operar, un estado donde impera la inseguridad, donde es el tercer lugar en feminicidios, donde el 48.9%, casi la mitad de la población está en pobreza? Entonces sí ganaron, bravo, pero ve nada más la problemática que tienen enfrente, cómo van a enfrentar esta situación para realmente demostrar que hay una diferencia entre un gobierno y otro. Claro, pues principalmente con honestidad y con trabajo diario, ¿no? Y el ejemplo del presidente arrastra. Y la maestra tiene muy claro que tiene que ser todos los días. Las mesas de la construcción de la paz ya se están llevando todos los días. La maestra está presente. La maestra no está metida en Toluca, sino ha habido mesas de construcción de la paz en diferentes municipios. Pero el tiempo lo tienen en contra. Para ser más cercanos, sí, sin duda. Y creo que teníamos más o menos claridad de lo que estaba el Estado de México. No hay que olvidar que el Estado de México fue gobernado durante 94 años por el mismo partido político y que aquí se inquistó una élite del poder priista de lo más corrupto que había o que ha habido en este país. Entonces, sí está mal, pero me parece que se puede. Se puede, tenemos lo fundamental, que es un liderazgo de la gobernadora claro, honesto, echado para adelante, y todo el equipo que aporta, que tiene la instrucción y la encomienda de sacar adelante. A mí me parece que se va a lograr. No le veo mayor problema. Sí, está grave, pero el país está igual o peor. Y el presidente lo ha ido sacando y lo ha ido sacando y lo ha ido sacando. Ahora, no vamos a resolver todo en un sexenio en la gobernatura, pero sí se van a sentar las mesas y sí habrá un cambio importante, sobre todo en algo fundamental que tiene que ver con el gasto de los recursos, ¿no? Con la orientación del presupuesto en el Estado de México. Ya es un presupuesto que va a estar orientado al desarrollo social y no un presupuesto que está orientado al lujo y al despilfarro de los funcionarios públicos. ¿Los mexiquenses alcanzaremos a ver algo de esto antes de las elecciones? Sí, yo creo que está el asunto comprometido en ello, porque además ese es es algo que complica y quiero ir al fondo del asunto. El Estado de México tiene su elección antes de la presidencia de la República porque los priistas decidieron desfasarla de la elección presidencial para echarle toda la cargada de todo el país. Claro. Y el grupo Tlacomulco al Estado, porque siempre le hemos llamado el laboratorio de la elección presidencial. Le salió al revés, ¿no? Sí. Salió mal el experimento. Y yo hay dos cosas que quiero impulsar desde el Estado de México, dos asuntos políticos. Uno, que tiene que ver con que la elección se empate con la elección de la presidencia de la República, y el otro que me parece muy importante, que hay que analizarlo y discutirlo, sobre todo en la Cámara Local de los Diputados, tiene que ver con ampliar los mandatos de los alcaldes de 3 a 4 años, con la intención de que haya revocación de mandato a los 2 años del ejercicio de su... ¿Quitarían la reelección posible de un periodo? Quitaríamos la reelección posible de un periodo, vamos a 4 años y a la mitad, que son 2 años muy importantes para que demuestren que saben trabajar, que se vayan a la revocación del mandato y que la ciudadanía ejerza su derecho de quitar o poner a los gobernantes, que me parece que sí. Doctor, en ese mismo sentido, llega la maestra Delfina, ¿con qué congreso está gobernando y va a gobernar? Es importantísimo. Sin duda. ¿Cuál es? Hay buena relación con el Congreso, me parece que siempre es natural después de una victoria electoral, donde se pueden llegar a acuerdos. Nos pasó en el 18, tuvimos buenos acuerdos en la primera etapa de los primeros 3 años, cuando llegó el presidente de la República con los diputados federales, y está caminando bien, ¿no? El presupuesto ha caminado de buena manera con los diputados locales, independientemente de su afiliación partidaria. Hay que recordar siempre, lo reitera mucho el presidente, que el partido solo es una parte
Y ya cuando estás en el gobierno, estamos hablando de que es todo. Aquí se gobierna para todos, no podemos caer en el pasado donde solo se gobernaba para unos cuantos. Entonces me parece que la relación es buena. Y sin duda, en este plan C, que también existe en el Estado de México, pues queremos ganar todos los diputados locales en esta renovación de la Cámara que viene el año que viene, el 24. Y hablando de relación, ¿cuál será la relación con los medios de comunicación tradicionales, con la infinidad de medios mexiquenses? Porque también hay infinidad, bueno, 2.500 revistas, nada más. Hoy portales, ¿no? Sí. Portales, estaciones de radio, y todas inclinadas al viejo sistema. ¿Cómo hacer si se ve que con la mañanera es la fórmula para desmentir esos fake news? ¿Cuál será la estrategia? Primero, tiene que revisarse el presupuesto que se destina a estos medios por parte del gobierno estatal, ¿no? Esa revisión se tiene que dar para que no haya excesos. Si bien es cierto, el gobierno contrata tiempos o espacios en algunos medios independientes o formales, se tiene que revisar, ¿no? Y se tiene que revisar sobre la ley de austeridad republicana, que es un estandarte político del movimiento y del partido, donde el ejercicio del recurso público tiene que ser racional. Una vez establecido eso, pues la relación con los medios de comunicación tiene que ser buena. Y ya no tiene que haber una complicidad, ni un chayote. Tiene que hacerse lo pertinente. Y me parece que el presidente ha dado ejemplo de ello. Y las redes sociales, pues son esta parte que ha venido a ayudar a la democratización de los propios medios de comunicación, o a este equilibrio que se da, porque ya no solo es toda la televisión, que antes dice... le he escuchado a Gerardo Fernández Noroña que desde 2006 castigó a la tele porque era mentirosa y la sacó de su casa, ¿no? Y le preguntaba, oye, ¿cuándo va a volver a...? No, pues cuando se porte bien la regresamos a la casa, pero ahorita está vetada de la casa, ¿no? Entonces, habemos muchos mexiquenses y muchos mexicanos que dejamos ya de ver Televisa, TV Azteca, porque todo el tiempo era mentira tras mentira, y además nos habían agraviado mucho tiempo en 2006, 2009, 2012, 2011 en el Estado de México, con la elección de gobernador también, ¿no? Sí. 2016. Y en el sentido de que si va a haber una buena relación con los medios de comunicación, ¿cuál va a ser el vínculo que se va a tener o de qué forma se va a trabajar con el Poder Judicial? Tomando en cuenta no solo la problemática que actualmente se vive a nivel nacional, donde se está pugnando porque se quiten los fideicomisos, sino también que en el Estado de México es muy palpable el nivel de delincuencia, y es mucho más sabido que se atrapan a los delincuentes y al rato están afuera. Entonces, ¿qué caso tiene que las autoridades, el gobierno lleve a cabo esta función de poder coartar aquí, pero si ya en una instancia mayor, que es el Poder Judicial, se deja libre? Sí, sin duda es un problema fuerte que tiene que pasar por la democratización del Poder Judicial, que es lo que estamos, o es lo que vamos a poner en el centro de la discusión para la elección de 2024. Y particularmente en el Estado de México las cosas no marchan bien. Hace 2 días, el lunes, que ya te como ven, empecé a 4:30 de la mañana y ya estoy en miércoles. Pero ayer cerraron la México Querétaro un grupo de ciudadanos del municipio de Coyotepec, de la región a la que yo pertenezco, porque hay un muchacho desaparecido y el fiscal no da explicación de nada, ¿no? Y a veces los ciudadanos piensan que esta afectación es contra el gobierno de la maestra, pero no, el tema tiene que ver con este Poder Judicial, que es uno de los poderes más donde la corrupción se enquistó, y además donde las cuotas de poder de la oligarquía en este país sigue metiéndose ahí. Y por supuesto que en el 24 uno de los debates, de los grandes debates, es ese: cómo democratizar el poder judicial para que entonces responda al pueblo, pero que también el pueblo se pueda politizar de saber quién es su fiscal, quién es su juez de distrito, quién está en la Suprema Corte de Justicia. Pues la fórmula que ha dado el presidente, que sea el pueblo quien elija a sus jueces, a sus magistrados, al Poder Judicial. Es el poder al servicio del pueblo. Yo te quiero preguntar varias cosas, porque se ve muy chavo, muy joven. Yo me acuerdo que alguna vez Delfina fue traicionada. Era una elección, yo vivo en Nesa y soy hijo de maestra. Bueno, vivía en Nesa.
pero sigue siendo hijo de maestra. Tienes corazón. Tengo el corazón de maestra. La traición la dejan sola. No me acuerdo si es para gobernatura, para diputada, para senadora, para alcalde. No me acuerdo para qué fue. ¿Cómo se resilentó de ese procedimiento sin rencores a quienes ahora es su grupo? Porque sin duda el asunto en la política no es personal. Y uno tiene que tener una claridad y una madurez que a veces, o por desgracia, solo dan los años, ¿no? Yo, en todo este tiempo que tengo de estar involucrado en la política, he visto que uno de los grandes errores es confundir la pasión personal con la pasión política de poder transformar o de cambiar. Sin la pasión del presidente Andrés Manuel nunca hubiéramos llegado a la presidencia de la República, ¿no? Algunos le llaman terquedad, ¿no? Yo creo que es una pasión por la transformación y una constancia. Entonces, a mí me parece que la maestra tiene este fenómeno de que aprendió rapidísimo, porque de pasar a ser una directora de secundaria en Texcoco, acabó en la presidencia municipal y empezó un aprendizaje. Pero además aprender en la política es muy complejo. Y hay que caerse, tropezarse, duelen las traiciones y con el tiempo uno entiende que alguien va a traicionar. Que siempre va a haber una traición y que es hasta cierta forma natural. Que alguien camine por otra cosa. Y muchas veces se da que hablan a nombre tuyo, ¿no? Nos pasó en la campaña, ¿no? Entonces ahí andaban diciendo que lo sentaban con la maestra por una lana, ¿no? Y No, eso que yo estaba no ayudando a Alejandra del Moral. En esa traían las visitantes y el presidente que estábamos apoyando a Alejandra. Tuvimos que hacer un video una explicación. de explicación, decir que no, que era falso. No. Hablando de terrible, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, la maestra aprendió. Y yo la vi en esta campaña con una madurez ya extraordinaria, ¿no? Y yo dije, a mí me da mucho gusto porque es difícil que alguien llegue a la política y que de manera pronta le agarre la onda y empiece a tomar decisiones. Te voy a decir algo acá entre nos, que yo la vi arriba de todos los grupos políticos del Estado de México, no perteneciente a ninguno, ¿no? Entonces, cuando se coloca allá y se coloca en el centro de la discusión la transformación, el bien común, sin un interés de grupo, por más legítimo que sea, eso abona la construcción de la mayoría o de la unidad para ganar. Y eso da certeza. En ese contexto que nos has dado, déjame preguntarte de otro personaje muy ligado a ella, que pudo no haber estado ligado, Horacio Duarte. Tradición, inteligencia, partidista, gente del PG, gente del presidente y ahora jefe de Delfina. ¿También asumió ese papel como de reconciliación pleno? Sí, sin duda Horacio tuvo una participación importante, ¿no? en la campaña de conciliación, de hablar con todas las expresiones. Y Horacio es un tipo que ha hecho una carrera política desde hace mucho tiempo. Fue regidor de Texcoco a los 18 años, si no mal recuerdo. Representante del entonces PRD Anteline. Representante del PRD Anteline, presidente municipal, diputado local a los 28 años. Después fue diputado federal y justo le tocó donde hizo la relación con Andrés Manuel porque estaba en la comisión instructora que desafora. La leyenda desafuera de Andrés Manuel. ¿no? Sí. Ese detalle. Entonces también ya Horacio tiene una carrera importante y una experiencia importante en esta vida. Dos curtidos se juntaron. Así es, sí. Yo creo que a veces se habla en la política que hay cierta mística, cierto misticismo, ¿no? Y ahora se alinearon todo, ¿no? Y a veces pasa, en política es a veces difícil, dicen que político sin suerte no es político. Y en ese camino de las reconciliaciones también habrá una reconciliación con Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que es bien sabido que el grupo Atracomulco estaba muy ligado a la cuestión religiosa en el Estado de México. Es más, los sacerdotes hacían campaña política sí, claro, desde Ecatepec. Entonces, ¿cómo va ese proceso de reconciliación con la iglesia? ¿Lo hay? ¿No lo hay? Bien, fíjense que a mí me tocó una parte
Cuando yo estaba en la campaña fui coordinador de movimientos sociales, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y qué no entra aquí? Tenía que ver todo. Y me tocó ver una parte de la religión, ¿no? A representantes religiosos y todos muy bien, interesados. Había también ya esta percepción de que se iba a ganar, que era lo que venían diciendo las encuestas, y eso genera interés. Pero también puede uno llegar a ver que la transformación en el país ha dado sus frutos y que se empiezan a abrir, ¿no? Y que empiezan a entender que las cosas van a ser distintas. Yo sostengo que la transformación en este país se va a consolidar cuando la oposición haya cambiado. Y que la transformación tiene que ser tan profunda que cuando veamos un PRI y... ¿Pero te imaginas cambiando? Sí. No solo me lo imagino, quiero. Y creo que esa es la transformación de fondo, es que veamos a otro PRI y a otro PAN, es decir, a otros políticos de derecha que ya no tienen que ver con esto, ¿no? Que ya no tienen que ver con las camionetotas, con los fanfarrones que son, con el dispendio del recurso público, con estar humillando a la gente, con que te saludan y se lavan la mano. Ya ese tipo de político tiene que superarse, ¿no? Y creo que cuando veamos que llegan gobiernos de oposición que hacen las cosas bien, creo que el país habrá cambiado en su totalidad, y eso es a lo que me refiero o a esta frase tan trillada de la cuarta transformación y de la 4T, ¿no? Que a veces a mí ya me empieza a molestar que todo el mundo es 4T, pero no se entiende qué es, y que al final es de la transformación de la independencia cambió totalmente la vida pública y política de este país. La reforma hizo lo pertinente con la clase política y la clase social de este país, y la revolución también. Y ahora nosotros, esa es la aspiración desde el momento en que se propuso transformar este país, que se pudiera cambiar de raíz toda la clase política y la forma de hacer y de ver la política, pero también de administrar el recurso del pueblo. Esta transformación que por fortuna se ha dado sin violencia, las otras revoluciones o cambios han sido violentos en nuestro país, sí, y han durado un poco. Esta que ha sido sin violencia, sin sangre de por medio, creo, salvo tu mejor opinión, debe de permear, y como proyectas, debe de cambiar a los mismos partidos políticos. Sí. Ahora, a eso viene mi pregunta. Tú como fundador del PRD, de Morena, ¿el movimiento debe ser movimiento, debe convertirse en partido Morena? Tiene que ser siempre un movimiento. Y creo que la apuesta está en ello. He podido escuchar a la doctora Claudia, que ahora ya es quien conduce los caminos del movimiento, quien conduce ya este movimiento, y me parece muy atinado lo que está reiterando en sus reuniones con los simpatizantes. Esto es un movimiento donde cabemos todos, que mientras seas mexicano y quieras transformar este país y que las cosas vayan como el proyecto alternativo de nación hemos diseñado, pues todo el mundo cabe. Y así llegaron a Morena o al movimiento gobernadores como Durazo, ¿no? Que venían de otra expresión y que se consolidó, porque esa es la parte importante de este movimiento, porque un partido acaba siendo sectario, se está haciendo por unos cuantos, y cuando lo abres a un movimiento empiezas a generar un equilibrio adentro de la burocracia partidaria para que entonces se pueda ampliar. Muchas veces en los municipios pasa que hay más pasión en el pueblo. No, y es que ese estaba en el PRI, ese estaba en el PAN, ¿y cómo es posible que viene acá? Pues bien dice la doctora Claudia, aunque vengan de allá, nosotros no vamos a mover un ápice en nuestros principios ni en nuestro proyecto alternativo de nación, y si ellos vienen a sumarse a esto, no a transformar acá. Pero no es total. O sea, sin duda. Me refiero porque hay unos que estando dentro parecen que se quieren ir afuera, Monreal. Es un antidurazo, bueno, pienso yo. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer?
Pues yo creo que cada quien va a tomar su decisión. Es el caso del compañero Marcelo, ¿no? Que están las puertas abiertas, que ojalá esté acá, el país lo necesita, ¿no? Pero también cada quien asume sus actos y las responsabilidades de sus propias decisiones. Y como lo diría Andrés Manuel en el discurso del desafuero en la Cámara de Diputados, pues la historia juzgará y pondrá a cada quien en su lugar. Yo acabo su frase final. Los quiero desaforadamente. Sí, Nelson. Muy buena, ¿no? Una pregunta de otro personaje. En términos de Delfina, de su equipo, ¿qué va a pasar con Del Mazo? ¿Se va así, tranquilo, como si nada? No, se están haciendo las observaciones pertinentes de la administración pública. El proceso administrativo tiene sus tiempos. Se hizo la entrega y recepción y ahora después de la entrega y recepción se hace el análisis de que lo que te entregaron es cierto, ¿no? Si acá dicen entregamos abasto al 100%, nosotros decimos no. Aquí está lo que entregaron de abasto, se le entrega al órgano de control interno, a la auditoría, a la Contraloría, y entonces se deslindan las responsabilidades. Son 90 días de entrada y son 90 días hábiles, ¿no? Que eso prolonga un poco más. 8 meses. Ajá, para que se pueda estar haciendo las observaciones de lo que uno encuentra, porque fíjense, les doy un dato, el ISEM tiene más o menos un parque vehicular de 1.200 vehículos. Entonces en la entrega y recepción que te digan, ay, te entrego 1.200 vehículos en estas circunstancias, pues no acabarías la entrega y recepción para ver si todos traen llantas, ¿no? Y entonces ya con tiempo los revisas, vas viendo y cotejando y dices, no, pues fíjate que de esos 1.000 me entregaste 200 chatarra, ¿no? Que ya esos van al basurero, no, o sea, son modelo 85 y no prende. Entonces, desincorporar. ¿Actualmente hay algún avance en cuanto a las investigaciones en la fiscalización del salario rosa? Porque ahí estaba eso bajo la mira. Sí. Se fue y no se dijo nada. No tengo el dato correcto, pero sé que tiene la lupa de la maestra ver cómo está ese asunto, porque ese y CEMIL tienen focos rojos en temas de corrupción. Ajá. No hay que olvidar, Las bombas de cobalto están pendientes, ¿no? También. no hay que olvidar que CEMIL tiene un consejo. Sí. Que se componen por distintas áreas de gobierno, y quien preside el Consejo de Administración de ICEMIL es el secretario o secretaria de Finanzas, que en el gobierno de Arturo Montiel era Enrique Peña Nieto. Y como todo lo que toca lo hace mierda, pues yo creo que desde ahí empezó el problema. Perdón por el francés. No, digo, lo que es. Ni modo que venga y diga, no hay cómo. Mamá, Oye, yo veo que sabes mucho de salud, del sector salud, y me rompo pecho en instancias de ¿qué pasó con el INSABI? Pudo haber sido un esquema aplicable a los estados. ¿Qué pasó? ¿Le falló a Ferreira? ¿Quién le falló? Pues ha sido un proceso complicado, ¿no? Yo les decía hace rato que mira, como todo iba al modelo neoliberal y a poder privatizar el servicio de salud, que son las dos cosas que se les quedaron en el tintero de la privatización, que fue salud y educación. Pero era desincorporar así Pemex, más o menos, pero así Salinas dividió a Pemex en Pemex Exploración, Pemex Refinación, Pemex Distribución, para poder ir privatizando. Entonces, en el asunto de salud fue exactamente lo mismo, cómo fueron desmembrándolo para en algún momento empezar las privatizaciones, y en muchos pasó. En el Estado de México, ya estaban ganando todo, ¿no? hay estos Vázquez Raña que tienen hospitales con la figura de APP, asociaciones públicos privadas, donde el gobierno les tiene que estar pagando una renta exorbitante por este hospital, ¿no? Recuerdo mucho en la transición, y lo explico para todos los pobladores que nos escuchan en Tepoztlán. En Tepoztlán se iba a construir un hospital del Seguro Social. Ya estaba el terreno y ya estaba el contrato y todo eso. Cuando se gana en 2018 empezaron a emparejar el terreno, y a meterlo. Y cuando se viene la transición, nos
toca estar una parte en el IMSS y a revisar estos contratos de asociación pública-privada y nos damos cuenta que este hospital estaba el contrato a 50 años, se tenía que pagar alrededor de 1.200 millones de pesos anuales y además la nómina corría a cargo del Seguro Social y este empresario lo iba a construir con un crédito de Banobras. O sea, él nada más pasó por la lana. Terrible, ¿no? Y se pudo rescindir el contrato porque iban atrasados en tiempo de ejecución de la obra. Y entonces jurídico puede rescindir el contrato por incumplimiento. Último de mi parte. El fracaso del INSABI, más el plazo que le dio a Zoe, no retrasó todo el sistema de salud de México. ¿Nos va a dar tiempo de hacer como Dinamarca? Sí, yo considero que esto que fue INSABI acabó siendo Bienestar y se avanzó de una manera muy importante. Y ahora que estamos viéndolo en el Estado de México, me parece que va a alcanzar. Hay una infraestructura básica que son los centros de salud, que es ahí donde el presidente ha puesto la lupa y el interés primordial. Y esto tiene que ver con un asunto médico, porque todos aquellos médicos sabemos que la prevención es lo más importante en la salud. Si no ves la salud como un negocio, si ves la salud como un negocio, pues lo importante es tener enfermos. Claro. Pero si ves la salud como un derecho universal, lo importante es que no lleguen a enfermarse. Ajá. Un paciente diabético acaba en insuficiencia renal y una insuficiencia renal requiere que haya una diálisis, que es que se limpie la sangre por medio de una máquina y que se regrese al cuerpo sin la toxicidad que elimina el riñón. Cuando hablamos de insuficiencia renal es que el riñón ya no sirve. Eso al Estado le cuesta mucho. Es muy caro hacer una diálisis. Una diálisis en la iniciativa privada está entre los 1.500 y los 2.000 pesos por sesión. Por sesión. Y un paciente tiene que hacerse una diálisis cada 3 veces a la semana. Estamos hablando de que es exorbitante. Y obviamente que no lleguen a ser diabéticos es fundamental. Entonces la prevención tiene que ser la estrategia más importante. Si tú le enseñas a comer al paciente, es decir, no bebidas azucaradas, dejar de comer carbohidratos en cantidades importantes, que el carbohidrato se convierte en azúcar, y me voy a echar un comercial de médico para explicarles que la glucosa no es igual a azúcar. Claro. La glucosa es una sustancia que las células de nuestro cuerpo comen, que procesan, que convierten en energía. Y la glucosa se puede obtener de carbohidratos y la manera más rápida de obtenerla es del azúcar. Es decir, tomas tantito azúcar y inmediatamente la glucosa se te eleva, ¿no? Comes un cereal o una avena y también acaba siendo glucosa, pero un poquito más lento. Entonces, lo importante es dejar de comer tanto carbohidrato y no entender, porque muchos de mis pacientes me dicen, no, doctor, ya no consumo azúcar, ¿no? Pero se echa un plato de cereal que es igual al azúcar, pero ese dice que no tiene azúcar, doctor, ¿no? O bueno, el clásico es que... No, la Coca-Cola sin azúcar. O sea, dice, hay Coca-Cola sin azúcar, pero sí, no tiene azúcar, tiene la prima hermana del azúcar que es peor que el azúcar. Y entonces ya empiezan a hacer conciencia de eso. Entonces, después del anuncio, lo importante es el primer nivel de atención y en todo el país se está equipando con lo necesario y teniendo el medicamento al del abasto al 98, al 97, al 100%, que es la aspiración, y toda la plantilla de médicos, porque es muy sentido en la población de que no tenemos médicos los fines de semana, como si no nos enfermáramos los fines de semana o por la noche. Entonces la plantilla completa el primer nivel, todo el abasto de medicamento y todo el equipo, porque un médico que está en su centro de salud y tiene un ultrasonido y puede detectar un padecimiento y resolverlo ahí, no hace que se sature el hospital de tercer nivel, sino lo que puede contener, y el médico general está capacitado, ahí contiene o previene. Y eso hace que nuestros hospitales no se llenen. Y por cierto, en los hospitales son 12 inconclusos en la historia. Ya son 12, no 10. Son 12. Y de estos hospitales, fíjense cómo hacen las cosas por el asunto de la corrupción. Muchos de ellos, el predio donde están construidos los hospitales
y me parece que es el hospital de Tepozotlán, que está en Santiago Cuautlalpan, los terrenos no pasaron a ser propiedad de ISEM, sino siguen siendo propiedad ejidal. Ahí está Paluca, tiene el mismo problema, ¿no? Similar. Entonces, jurídicamente se presume desvío de recursos porque el ISEM construyó en un predio que ni siquiera es suyo. Había un truco que era el de, aquí está el terreno, lo compraba un privado que resulta que era ligado a un diputado, a un senador, a alguien, y después, ¿cómo que me lo expropias? Sí. Y ahí me lo pagas, ¿no? Era el esquema. Doctor, permítame, déjenme claro. recordarle al auditorio que estamos transmitiendo desde LOR Molécula Informa, desde aquí, desde Cuchilleros. Entonces, a las audiencias, manden sus comentarios, qué opinan de esta entrevista, qué quieren que le preguntemos al doctor. Y bueno, pues y vénganse aquí a comer porque no tienes hoy... sí, como no. ¿Cuál es el Está la chef Estela que preparó puntas españolas. Puntas españolas, bueno, Con pues, pescado, con base en pescado. debe Unos estar- chipilones a la gallina. También. Pero bueno, ahora sí, Pavada. amigos. Bueno, Brenda, seguías, ¿cuál es Claro tu que pregunta? sí. Si tomamos en cuenta que el Estado de México es una de las entidades donde los índices de obesidad infantil son de los más altos a nivel nacional, y si nos basamos en la experiencia que tú tienes como médico y la experiencia de la maestra en cuestión educativa, ¿no han pensado en algún programa que se pudiera aplicar desde la infancia en las escuelas para tratar de educar en cuestión de alimentación a los niños? Sin duda eso sería fundamental. Y a mí me parece que en esta consolidación de la cuarta transformación y hacia donde vamos tenemos que pasar por ahí. No es posible que los niños en las escuelas públicas o privadas estén consumiendo chatarra y estemos viendo, por ejemplo, casos de obesidad infantil, de diabetes infantil, ¿no? Yo estoy sorprendido, he tratado alrededor de 10 pacientitos con diabetes mellitus infantil, ¿no? Y eso nos habla de un problema que ha agravado, porque si bien la pandemia nos demostró que ser diabético, hipertenso, generaba una tasa de mortandad elevada por COVID y no habíamos aprendido la lección y estábamos echando la culpa al hoy suspirante Gatell, que no tiene nada que ver, o sea, nosotros somos responsables de nuestra salud. Por los sellos, ¿no? Están enojados por los sellos y están enojados porque no se acaba haciendo negocio con la pandemia como si fue el negocio Con con las influenza, vacunas, ¿no? claro. Y Sí. con las vacunas, allá hubo negocio. Como Calderón, de- ¿no? Es correcto, en 2009. Entonces, acá es distinto, pero sin duda tiene que pasar porque las escuelas tengan reguladas las cooperativas y se les pueda dar una alimentación correcta. Y iría yo más allá. Toda escuela pública debería tener un comedor y presupuesto para que los niños coman ahí y eso genere una salud, una prevención importante. Y algunos derechangos se nos van a enojar, pero el modelo es el cubano. Claro, y cuando El lo tengan modelo. instalado, O el ¿qué viejo esperamos DIF, acá? ¿no? El viejo sí. Ay, las barritas de amaranto son muy dulces a mi parecer, pero sí se La entregaba. Roque es antes de Se entregaba. los 14 años, ¿no? Sí. El DIF era un buen sistema, yo lo viví. A mí me dieron palanqueta. A mí me dieron palanqueta. Tu cuartito de, Sí, de leche. ¿no? Sí, de Un bolillito. Sí, claro. Y un plátano. Venía el paquetito ahí. Ya, Y luego uno de muchacho, de niño, dice, ya no quiero. Pero de hecho el DIF lo toman de Cuba de algún modo, ¿no? Sí. De Echevarriato, toda esa etapa, ¿no? Mira, el modelo cubano en salud y en educación es Ejemplar, ejemplo es mundial. ejemplar. Y en salud justo tiene que ver con este asunto de prevención, porque hay un médico cubano por una cantidad de habitantes, y este médico cubano ve a la familia en todo el tiempo de vida del propio médico. Y les pongo un ejemplo yo me quedé impactado, porque este médico cubano que trata a 2 cuadras, 200 pacientes, cuando hay una boda, cuando se casan de un hijo o se embarazan, si los conoce y son de ahí, el mismo médico ya sabe qué dieta le va a dar por la patología de los abuelos.
Entonces, ustedes pueden ver que en Cuba hay muy pocas personas que nacen con capacidades diferentes, porque desde el embarazo la alimentación y el ácido fólico jamás falta. Entonces eso hace que no haya muchos discapacitados en Cuba por la prevención, pero porque ese médico cubano siempre está aquí. Y aquí la rotación que tenemos de médicos generales es impresionante. Nunca vuelves a ver a tu médico general en el Seguro Social y en el ISSSTE. O sea, y es un problema que tenemos que ir subsanando, pero que también se debe a este modelo neoliberal, claro, donde la educación se venía privatizando. Yo cuando entré al Instituto Politécnico Nacional, a la Escuela de Medicina y Homeopatía, para hacer el examen había 120 lugares en la escuela. ¿Cuántos aspirantes? Yo sé, 30,000, 400,000 que hacen el examen. Imagínense cuántos para medicina y solamente 120 lugares. Había que tener un milagro. Yo entré a enfermería y después me cambié a medicina. Me robé una enfermera que se llama Anabel. Ahora estás en el Estado de México y vas a llegar a la Federación. Así las cosas, así las cosas. Amigos, estamos entrando ya a la parte final de esta entrevista, esta muy cordial entrevista con el doctor Pedro Antonio Centeno Gallego. Pues cada quien inicia con su última pregunta. ¿Quién, las mujeres o tú, mi querido doctor? ¿O inicio yo o tú? ¿Cómo tú? Por favor. Sí, bueno, estimado, desde que arrancó esta charla, dijiste que habían encontrado un Estado de México peor de lo peor. Y esto me lleva a hacerte la pregunta: cacería de brujas, ¿hasta dónde llegará el hacerle justicia a todos los mexiquenses de esos malos funcionarios de las administraciones priistas? ¿Hasta qué administración llegará la mano de la justicia para que devuelvan lo robado y sanear y se vea ejemplo de justicia en el Estado, claro, de México? Yo te lo pondría en dos perspectivas. Una, se está haciendo lo conducente en los términos que yo hablaba, de poder darle notificación al órgano de control interno y a la auditoría o a la Contraloría de lo que se encontró, ¿no? Y tener claro que el ejercicio de la justicia depende de este Poder Judicial corrupto. Y la otra cosa que se tiene que ponderar, muy importante, que en 2018 se tomó la decisión y el presidente lo explicó muy bien, es cuánto tiempo vamos a perder en la cacería de brujas o en solucionar las demandas sentidas, por ejemplo, de agua en Ecatepec, ¿no? Que le metemos a ver por qué no hay agua en Ecatepec, o le metemos a resolver el tema del agua en Ecatepec. Por el agua y no por quién se llevó la cubeta. Yo creo que si el sistema de justicia funcionase adecuadamente, todas las denuncias que salgan de esta entrega y recepción y de las observaciones que se tienen que hacer tendrían que seguir el curso legal y tendría que haber responsables. Pero acaba siendo un tema político, ¿no? Sí. De salir a decir, nos vamos a chingar a Del Mazo por esta, y empieza a ver si hay una presión social para que eso pase, porque por el medio del Poder Judicial no pasa. Entonces, obviamente es un asunto complicado. Yo lo que le digo a los mexicanos es que tengan confianza, tengan paciencia, las cosas se están caminando y se están haciendo las observaciones de lo que se ha encontrado en el gobierno del Estado de México. Pero no depende 100% de la administración o del poder ejecutivo en el Estado de México que la impartición de justicia se haga pronta y expedita, sino depende de este poder judicial que justo queremos democratizar en 2024. Que para eso es el plan C y para eso vamos a ganar los 300 distritos de este país con los diputados federales. Así es. Para que entonces la transformación... Voto en bloque, ¿no? Así es, 5 de 5 en el Estado de México. Sin preguntarte, el Estado de México tiene una forma de herradura. En medio está la Ciudad de México. Yo soy de Nesa. Yo no me identifico con Toluca como mi sede de gobierno. Delfina va a disminuir la distancia
con la gente del oriente, básicamente Texcoco, Iztapaluca, que es propiedad de Antorcha Campesina, de Nezahualcóyotl. ¿Cómo va a disminuir a estos mexiquenses al otro lado del muro de Berlín? Sí, la verdad es que la geografía del estado es muy complicada. Ahora que tuve la oportunidad de estar con la maestra en la campaña, pues me eché los 125 municipios y va uno conociendo este mosaico de Estado de México que tenemos, ¿no? Y Un México de otro México. y muy complicada la identidad, porque en el oriente es una identidad, en el sur es otra, en el norte la zona conurbada casi nos Hacia sentimos Tierra Caliente, más, otra. sí, hacia Tierra Caliente, Tlatlaya, Lubianos, Tejupilco, pues es totalmente otro estado. Y la maestra lo entiende perfectamente bien. Hay que recordar que ella en campaña se aventó pues ya 2 vueltas, o 3, se echó la del 17, se echó la precampaña y se echó la campaña, ¿no? Entonces ya 3 veces ha estado en los 125 municipios y eso sin duda al político, al administrador le da una visión completa de lo que es el Estado de México y cómo se tiene que acercar el gobierno al ciudadano, no el ciudadano al gobierno, y es parte de ver la administración de manera distinta. Y es un ejemplo en la cuarta transformación hacer eso. Por eso decimos y reiteramos cada vez que podemos, más territorio, menos escritorio, porque las cosas están abajo en la realidad, con el pueblo y en la calle, porque dice el presidente que en el escritorio los ponemos amarillos. Como juez de la Suprema Corte. Bueno, ahora que van a salir a marchar, ya les va a ir mejor. Les va a dar el sol. Muy bien. Cierras, mi querida Claro que sí. licenciada Como Brenda. bien lo indicaste, encontraron un Estado de México agónico. Desde tu punto de vista como médico, ¿cuál sería la medicina que necesita este Estado de México para poder resurgir, revivir y tener una vida saludable? Yo diría que necesita una buena dosis de honestidad, ¿no?, de sus gobernantes. Yo tengo mucha confianza en todos aquellos que componen el gabinete del gobierno de la maestra Delfina. Me parece que es un gabinete ejemplar, donde no tuvo que ver una cuota política, sino tuvo que ver la capacidad y experiencia de cada persona que está en su lugar. Eso hace una diferencia y marca una diferencia muy importante, porque se entiende que no se tiene que llegar al poder por una cuota, sino se tiene que llegar al poder por una capacidad probada de poder solucionar las cosas y de honestidad. No es mucha ciencia administrar, se necesita sentido común y honestidad, y a veces el sentido común no es el más común de los sentidos. Así es. Pero sin duda hay una dosis de honestidad importante, y la otra es que hay que chingarle 24/7. Hay que pararse tempranito y hay que acostarse 8, 9, 10 de la noche. El ejemplo ya lo entrenados. tenemos. Yo les quiero, acá entrenados, decirle a ustedes y mucho a los compañeros que nos estén viendo, que todo aquel que quiera aspirar a un cargo de elección popular adentro del movimiento de Morena, tengan claro que tienen que seguir el manual, que no hay ciencia, que el presidente cuando dice que se va en 2024, se va porque se va, y se va a la chingada a Palenque, Chiapas. Literalmente en las dos cosas, porque no regresa y no va a venir a decirle a ningún político qué tiene que hacer. No, ya no sé cuántas mañaneras de acá, la molécula de saber perfectamente cuántas lleva, pero quien revisa toda la mañana es la cátedra de cómo debe de ser un servidor público, qué tiene que hacer y cómo tiene que tomar decisiones. El presidente dice que la política es tomar decisiones entre inconvenientes, Sí. pero hay que tomar las decisiones y hay que estar cercano a la gente para saber cómo tomarlas. Y ya aprendió a reír, ¿no? Yo Sin cuando duda. era jefe de gobierno, Sí, muy serio. no reiría nada. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Yo en el 2000 era subdirector de participación ciudadana en la alcaldía de Azcapotzalco. El director era Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, ¿no? Tiene un buen rato que no veo a Lalo. Y llevábamos los programas sociales, ahora lo que son los servidores de la nación. En aquellos tiempos eran coordinadores territoriales, de unidades territoriales, que se dividió toda
el Distrito Federal entonces, y entregábamos las tarjetas de adultos mayores, de discapacitados y de madres en vulnerabilidad económica. Y después las pinches placas de los carros. ¡Qué buen relajo! Pero fíjense que en aquellos entonces, pues, el Banco del Bienestar ahora apenas existe, se crea, pero en aquellos entonces se hizo con Banamex, la tarjeta bancaria para pagarle a los adultos mayores o darles su pensión a los adultos mayores en la ciudad. Y en aquellos entonces, pues, ¿quién creen que era dueño de Banamex? Roberto Hernández. Roberto Hernández. Y resulta que pues vas haciendo el censo de todos los adultos mayores, porque también era universal, y de repente te mandan duplicadas las tarjetas, cambiados los nombres, un apellido por otro, y te daban el sobre con la tarjeta adentro y el NIP y cargado el dinero, ¿no? De un homónimo. Porque yo no quiero ser desconfiado de Roberto Hernández, pero a lo mejor algo hizo que se hizo un relajo del padrón. Y si han de acordar, en ese entonces TV Azteca y Televisa estaban friegue con los adultos mayores, y que era clientelar y que no era cierto, y lo auditaban. Y entonces Andrés Manuel, el presidente, cada conferencia de prensa, cada 8 días, como lo hace ahora con el Pulso del Salud, salía a decir cuántos adultos mayores y cuántas madres solteras y cuántos discapacitados tenían ya su tarjeta. Y con eso los medios salían en chinga a ver si era cierto, para comprobar que era mentira, ¿no? Bueno, pero hay un resentimiento azteca porque no se lo llevan a su barco. Sí, claro. Yo me acuerdo. Y en esta experiencia de que no sonreía y muy enojado, iba yo entrando a las 10, 11 de la noche a la oficina de Eduardo Cervantes, y suena el teléfono rojo, y pues era el licenciado, ¿no? Y dice, no, aquí están los de Capozalco, ahorita te digo que ellos te den cuántas tarjetas llevamos, ¿no? Y ya, bueno, venga, ¿cuántas pinches tarjetas ya? 606 me recuerdo. ¡Seguro! Mañana lo voy a decir en la mañanera. Seguro, licenciado, 606. Entonces sí sonreía poco, pero pues eran las 10 de la noche trabajando fuerte. Es un ser humano impresionante que no se cansa y que desde entonces se paraba a 4 o 5 de la mañana, hacía la conferencia de prensa, estaba metido. Lo vamos a extrañar. Mucho. Muchísimo. Mucho. Y no, lo más importante es que va a estar presente en la forma de hacer política y va a trascender. Se va a ir, pero se va a quedar. Sin duda. Se va a ir, pero se va a quedar. Habemos fieles discípulos del presidente. De un gigante. Sin duda. Y a quien queremos tener aquí, pues es a tu papá. Podemos hacer el compromiso públicamente, nos lo puedes traer para con que gusto. platiquemos. ¿Conocerás a alguien en el ISSSTE? ¿Conocerás a alguien en el ISSSTE? He oído hablar. Sí, con gusto, lo comentamos. Él está de martes en la noche a viernes en gira por el país, revisando las clínicas de primer nivel. Nos hemos encontrado con cosas terribles, ¿no? Ahí en su página regularmente se hacen las denuncias. Les platico qué nos pasó en Jalpa, en la sierra de la Huasteca, en la parte de Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo. Eran una clínica, una unidad médico familiar, y tenían 2 años sin aire acondicionado en la farmacia. Y allá el calor está sabroso, ¿no? Y pues es en el tema de los medicamentos y todo el rollo, ¿no? Y va con, obviamente no avisa a qué clínica, ¿no? Claro. Si no, las pintan, las arreglan y está la plantilla completa y tienen regalos, ¿no? Entonces, pues nunca se dice a dónde acude. Llegaron, había compañeros que nunca habían ido, no la conocían, ¿no? De la parte estatal. Perdón, en la clínica de donde soy director para Así, de la que superviso, oiga, así, literal. Y pues resulta que el aire acondicionado no servía, ¿no?
no, pues ya mandamos el reporte, doctor, para que lo arreglen. Pues miren, aquí viene el de mantenimiento. A ver, chinga, revisen. ¿Qué creen que era? Una pastilla de luz. ¿Qué? ¿Un fusible? Sí, Las pinches pilas del control. No puede ser. Entonces dicen, no se preocupe, doctor, ahorita hacemos el oficio para que Traigan las pilas. Vengan, sí, güey, compren las pinches pilas. Junto con las refresqueras, el siguiente sistema de distribución nacional son las pilas. El esquema que retomó el IFE cuando se originó. Pues así el elefante reumático, así de triste, ¿no? Está en su página y habla y enseña las pilas y enseña el control y dice cómo está el asunto, ¿no? Es terrible. Y solo se soluciona estando en territorio, yendo a ver, pero que lunes o martes venga o van para la oficina. Claro que sí. Y que haya entrevista. Claro. Doctor, pues muchísimas gracias y que esta no sea la última ocasión que te tenemos aquí. Claro que es sí. muy amena y mucha sabiduría la tuya que nos has compartido. Muchas y te gracias. agradecemos sinceramente. ¿Algún último mensaje que le quieras dar a la audiencia? Pues aquí estamos a la orden, gracias a ustedes por invitarme, yo encantado de venir y pues comentar que sigan al compañero, ¿no? Que es esta parte alternativa de los medios de comunicación que es muy importante. Gracias. ¿No? Y realmente apreciamos mucho lo que haces, muchos compañeros están muy identificados con la forma de hacer tu periodismo, con que lleves la tarea a la porque le das una acá me ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Siempre es ayuda. México, siempre es México. Estaba Pero bueno, correcto. así son las cosas. Así. Pero muchas gracias y qué bueno, y éxito y adelante, ¿no? Y que todos los compañeros que nos estén viendo allá, todo el equipo que nos conocen, compartan, denle like y que la red crezca porque es ¿Y una a ti dónde buena te parte podemos, de a ti dónde te podemos encontrar? Ahí está mi página, ¿no? Con mi nombre, Pedro Centeno Gallegos, sin problema ahí. Perfecto. Facebook, Twitter, TikTok y todo. Ahora es X, ¿no? Pero ahí andamos. En todas las- Bueno, pues amigos, vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias.